Saludos con todos, queridos amigos y hermanos. Bienvenidos nuevamente a este curso de doctrina bíblica. En esta ocasión vamos a tratar un tema muy importante en la doctrina cristiana. Vamos a hablar sobre el tema de la Trinidad. La Trinidad. La palabra Trinidad viene de dos términos en latín, que son tres y unitas, que se la podría traducir como tres en uno. Se utiliza esta palabra Trinidad para referirse al Dios en el cual los cristianos creemos, porque nuestra declaración doctrinal es que creemos en un solo Dios, pero que se ha manifestado en forma de en tres personas diferentes. Y vamos a definir un poco lo que bíblicamente significa la Trinidad. Y para definir la Trinidad según la Biblia vamos a hacerlo mediante tres afirmaciones que la Biblia nos hace. Primero, la Biblia nos dice de principio a fin que existe un solo Dios. En eso estamos claros. Todos quienes hemos leído la Biblia sabemos que la Biblia se refiere a un solo Dios. Esa es la primera afirmación. Lo segundo que la Biblia nos afirma es que el Padre es Dios. La Biblia también nos dice que el Hijo, o sea Jesús, es Dios. Para esto tenemos algunos textos bíblicos como Juan 1:1, en el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios. Otro importante tal vez puede ser Romanos 9:5, que dice que de los patriarcas desciende el Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. Y hay muchos otros textos. Y también la Biblia nos dice que el Espíritu Santo es Dios. Para esto podemos citar 2 de Corintios 3:17, que Pablo dice que el Señor es el Espíritu. Entonces la segunda verdad es esta: el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Y la tercera verdad que la Biblia nos muestra es que estos tres son personas diferentes. Son diferentes personas. Podemos ver en la ocasión cuando Jesús se bautizó. Lo vemos a Jesús en el agua. El Espíritu Santo desciende en forma de paloma y una voz del cielo dice: este es mi Hijo amado, en el cual me complazco. Entonces podemos ver que son tres personas diferentes. Entonces, cualquier afirmación que contradiga estas tres cosas que hemos mencionado es un error, ¿sí? Recordemos, la primera es: hay un solo Dios. La segunda es: el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Y la tercera es que los tres son personas diferentes. Cualquier enseñanza en contra de estas tres verdades es lo que nosotros conocemos como una herejía. Una herejía es eso, es una enseñanza que es contraria a lo que la Biblia enseña. Vamos a hablar de algunas herejías que han surgido a lo largo de la historia acerca de la Trinidad. Lo primero que quiero mencionar es lo que se conoce como el arrianismo, ¿sí? Viene este nombre por un obispo del siglo IV después de Cristo, que tenía por nombre Arrio. Él pensaba y él enseñaba que el verbo de Dios, o sea Jesús, era la primera creación de Dios. Es decir, Jesús no es Dios, según Arrio, sino es la primera creación de Dios. Esta herejía se le conoce como el arrianismo. Esto fue muy popular en los primeros siglos, a tal punto que la Iglesia tuvo que convocar un concilio. Este fue el concilio de Nicea en el año 325, ¿sí? Para elaborar un credo que contradiga las enseñanzas de Arrio. Esta enseñanza es similar a lo que hoy enseñan los testigos de Jehová, por ejemplo, que no creen en la divinidad de Jesús. Creen que Jesús es una creación de Dios, pero la Biblia no lo muestra así. Posteriormente vamos a analizar más profundamente algunos versículos para comprobar lo que nosotros creemos. Otra herejía
acerca de la Trinidad es lo que se conoce como el unitarianismo. Históricamente se conocía también como sabelianismo, pero hoy lo podemos conocer como el unitarianismo. Esta enseñanza sostiene que no hay tres personas diferentes, no son tres personas diferentes. Hay una sola persona, según los unitarios. Es decir, el Padre del Antiguo Testamento fue la misma persona que se hizo hombre en Jesús, y es la misma persona que al subir nuevamente al cielo descendió en forma de Espíritu Santo. Entonces es como que la misma persona tomó tres formas diferentes, pero contradice la afirmación de que los tres son personas diferentes. Así nos muestra la Biblia. Hoy también se conocen muchas iglesias que enseñan esto como Jesús solos o unitarios también. Otra herejía que tiene que ver con la Trinidad es el concepto de Trinidad complementaria. También es una forma equivocada de pensar en la Trinidad. Es cuando alguien piensa que el Padre es una parte de Dios, Jesús es otra parte de Dios y el Espíritu Santo es otra parte de Dios. Y solo al unir las tres partes se forma un Dios. Esto también es contrario. La Biblia no nos muestra de esa manera. La Biblia nos muestra que el Padre por sí solo es completamente Dios. Jesús por sí solo es completamente Dios. Y el Espíritu Santo por sí solo también es completamente Dios. Por tanto, no aceptamos esa enseñanza de la Trinidad complementaria. Y una última forma equivocada que vamos a hablar de cómo ver la Trinidad es precisamente caer en el error de pensar que así como hay tres personas que son Dios, pensar que son tres dioses diferentes. Esto ya sería caer en el politeísmo, ¿sí? Creer que hay muchos dioses, pero no, la Biblia es clara que hay un solo Dios, que sí, se ha manifestado en tres personas diferentes, sí, pero es un solo Dios. Ahora, vamos a analizar más profundamente este tema según la Biblia, ¿no? Y la primera objeción que a veces vamos a escuchar, que muchas personas dicen, pero la palabra Trinidad no aparece en la Biblia. Y es verdad, les vamos a dar razón, la palabra Trinidad no aparece en la Biblia, pero es un concepto que sí está en la Biblia. La palabra no aparece, pero el concepto de que hay tres personas que son un solo Dios, eso sí está en la Biblia, aunque la palabra no aparezca. Y vamos a hablar desde el Antiguo Testamento, por ejemplo. ¿Cómo podemos ver a la Trinidad en el Antiguo Testamento? Tal vez es un poco complicado, pero sí hay ciertas pautas que nos muestran que Dios sí se ha revelado como diferentes personas. Muchos hablan precisamente del nombre genérico que significa Dios en el hebreo, que es Elohim, sí, que es una forma plural de decir Dios. Y esto es interesante, ¿no? Que se lo mencione en plural. Otra prueba de que la Trinidad está en el Antiguo Testamento es por los pronombres personales que son usados para Dios. En Génesis 1:26, Dios está hablando y dice, hagamos al hombre, y después dice, a nuestra imagen. Ese hagamos y ese nuestra está probando que hay algunas personas que están hablando, ¿no? Otra mención de la Trinidad en el Antiguo Testamento puede ser las veces que se menciona al Espíritu Santo también, ¿no? Y que siempre ha estado presente el Espíritu de Dios en el Antiguo Testamento, que siempre ha estado presente incluso desde la creación misma. En Génesis 1:2 podemos ver que el Espíritu se paseaba, dice el texto, por la superficie de las aguas. Eso en el Antiguo Testamento, ¿no? Podemos hablar mucho más, pero si tienen más inquietudes al respecto, como siempre he dicho, pueden dejar en los comentarios de este video y podemos seguir interactuando. Hablando del Nuevo Testamento, en el Nuevo Testamento es un poco más específico
la existencia de la Trinidad. En la Gran Comisión, cuando Jesús manda a sus discípulos a evangelizar, en Mateo 28, 19 y 20, Jesús hace una declaración directa, dice: bautícenos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, ¿sí? Dando la misma importancia al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo en algo tan importante para la vida cristiana, que es el bautismo. El apóstol Pablo, en sus epístolas, cuando daba palabras de bendición, por ejemplo, en 2 de Corintios 13, en el versículo 14, Pablo dice que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes, ¿sí? En sus palabras de bendición menciona a las tres personas de la Trinidad. Como ya mencioné, también en el bautismo de Jesús podemos ver a las tres personas. En Mateo 3, del 16 al 17, se cuenta también esta historia, como en su bautismo están presentes las tres personas de la Trinidad. El apóstol Pablo, cuando enseña en 1 Corintios 12, en los versículos del 4 al 6, está hablando acerca de los dones espirituales. Pablo dice que hay muchos dones, pero hay un solo Espíritu. Hay muchos ministerios, pero hay un solo Señor. Y hay muchas operaciones, pero hay un solo Dios. Mencionando incluso en la administración de la iglesia, de acuerdo a los dones espirituales, mencionando que son las tres personas de la Trinidad las que están obrando conjuntamente. Entonces, como podemos ver, estos son solo unos pocos versículos, pero nos muestran claramente que en la Biblia está el concepto de la Trinidad. Si bien es cierto, tenemos que reconocer que es muy complicado, más que muy complicado, yo diría imposible comprender, ¿no? Para la mente humana tratar de entender cómo es la naturaleza de Dios, no creo que sea algo sencillo, ¿no? Es como, a veces pongo el ejemplo, pedirle a una hormiga que nos explique cómo es la anatomía del ser humano, no se va a poder. Sin embargo, hay cosas que están reveladas en la palabra de Dios y nosotros podemos aceptarlas, porque es la Biblia, la palabra de Dios. Sin embargo, hay que reconocer que no tenemos una explicación al 100% racional para comprender la Trinidad. Muchas veces se ha usado ilustraciones, comparando con cosas de la vida cotidiana para entender la Trinidad. Sin embargo, hay que reconocer que todas estas ilustraciones no son perfectas. A veces se utiliza la ilustración de un huevo y se dice que así como el huevo tiene cáscara, tiene yema y tiene clara, así mismo y los tres hacen un solo huevo, así es parecido a la Trinidad. Y en realidad esto caería dentro de la herejía que nosotros hablamos de la Trinidad complementaria, porque la cáscara por sí sola no es un huevo, es una parte del huevo. Lo mismo pasa con la clara y con la yema. Entonces no cuadra al 100% esta ilustración. A veces se da una ilustración de que así como el agua puede estar en estado sólido, en estado gaseoso, en estado líquido, así es también la Trinidad. Pero si comparamos de esa manera, caemos también en la misma herejía del unitarianismo, de decir que no son tres personas diferentes, es una sola persona que se manifestó en tres formas diferentes, y eso también no es exactamente lo que enseña la Biblia sobre la Trinidad. Solo quiero terminar leyendo un texto que está en Romanos 11, en el versículo 33, dice el apóstol Pablo: «Qué profundas son las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Cuán incomprensibles son sus juicios e inescrutables sus caminos». ¿Sí? Hay que reconocer que nuestra mente es limitada para poder comprender realmente quién es Dios y cómo es Dios. Bien, esta es la lección que quería compartir con ustedes en este video. Les recuerdo que pueden suscribirse a mi canal de YouTube y seguir revisando las lecciones anteriores de este curso de doctrina y poder seguir recibiendo las futuras lecciones que seguiré subiendo continuamente.
También pueden encontrarme en Facebook como Hugo Efraín Vázquez Pascual. Y me gustaría que sigamos interactuando. Si tienen preguntas, dudas, consultas, podemos compartir. Muchas gracias por ver este video. Que el Señor les bendiga.